Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Su canal Cristo TV 21.5. Bienvenidos sean todos, también a todos los que se están conectando en estos momentos a través de Facebook y de YouTube. Sean todos bienvenidos, gracias por conectarse. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, vamos a empezar a la enseñanza, pero antes vamos a hacer una oración para que sea Dios quien se glorifique en esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, es imposible, Señor, a seguir adelante en nuestras vidas. Tú eres el camino, tú eres el que nos da vida y vida en abundancia. Gracias por la libertad que nos diste al haber tú muerto por nosotros en la cruz del Calvario, y al habernos dado la libertad que tenemos ahora, la libertad del pecado, Señor. Sabemos, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario. Y ahora dame de nuevo para hablar tu palabra, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre Santo. También pone en el corazón de las personas que nos están viendo en estos momentos, Señor, pon a ellos, dales un corazón listo para escuchar tu palabra, Señor. Ábrele sus oídos espirituales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos una enseñanza bien importante que habla sobre la confesión del pecado. Cuando la persona, el cristiano, peca, cuando el no cristiano peca, pues no tiene convicción del pecado, porque todavía no mora en él el Espíritu Santo. Hasta que no venga el Espíritu Santo y acepta a Cristo, entonces ya la persona es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se convierte en un creyente, en un cristiano, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Y viene a morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo está regenerando. Cada vez que lee la palabra, que ora, que se congrega, que alaba a Dios. Entonces cuando el cristiano peca, porque va a pecar, porque viene la tentación. ¿Y por qué peca? Porque aún no está listo, no lee la palabra, no alaba a Dios, no adora a Dios, no ora, no se congrega. Cuando una persona no hace todo eso, él, en vez de estar lleno del Espíritu Santo, aún sigue el pecado señoreando en él. ¿Por qué? Porque todavía anda en la carne, no anda en el Espíritu. La única forma de andar en el Espíritu es cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante congregarnos, llenarnos de la palabra de Dios, oír la palabra, ponerla por obra, y también orar. La oración dice que para que no entremos en tentación. Cuando uno ora, Dios nos ayuda para no caer en tentación, porque eso es lo que dice la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo Dios es justo, es fiel y justo y perdona nuestros pecados. De acuerdo a Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice la palabra, dice, vámonos desde el 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces podemos seguir pecando? No. Pero dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Cuando caemos en una tentación, en un pecado, lo que tenemos que hacer es confesarlo rápidamente a Dios para que Él nos limpie, dice la palabra. Dice si confesamos, pero se lo confesamos a Dios en el nombre de Jesús. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque aún siendo cristianos podemos fallarle a Dios, podemos seguir pecando, pero eso no quiere decir que debemos continuamente pecar, porque dice la palabra que el que practica el pecado del diablo es. Podemos caer, pero no quiere decir que debemos de estar practicando el pecado. En Proverbios 28:13
La palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará en ninguna área. No prosperará, dice la palabra. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué creen que va a pasar? Dice, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, dice la palabra bien claro aquí. Vamos a darle. Dice, el que encubre sus pecados. Por eso nosotros no debemos de encubrir nuestros pecados. No debemos de encubrirlo, porque aunque nosotros queramos ocultar el pecado, nosotros, como sea, Dios sabe, porque Dios es omnisciente. Él sabe todo lo de nosotros. Él sabe cuando pecaste. A lo mejor tu pastor, tu familia, tu esposa, esposo no supieron, no se dieron cuenta, pero Dios se va a dar cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Confesarlo. Porque dice que el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no le va a ir bien en nada. Más dice, el que los confiesa, tienes que confesárselos a Dios. Decirle a Dios, perdóname, Señor, por lo que he hecho. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo confiesa, te arrepientes y no lo vuelves a hacer. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No prospera en ninguna área. Se te va la paz, se te va el gozo. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu Santo en nosotros y pecamos, nos trae convicción del pecado y ya no nos sentimos a gusto. No tenemos ni ganas de leer la palabra ni de orar. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hemos hecho, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos convicta de que hemos pecado. Por eso no debemos de encubrirlo. Tenemos que decírselo rápidamente a Dios para que regrese a nosotros ese gozo y esa paz. Porque si no, vamos a contristar el Espíritu Santo. Cada vez que estamos nosotros pecando y no se lo confesamos a Dios, vamos a empezar a entristecer al Espíritu Santo hasta que se entristece. Y entonces ya no vamos a tener ganas de ni ir a la iglesia, ni de orar, ni nada. ¿Por qué? Porque se ha ido el gozo, se ha ido la paz, se ha ido todo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, fíjense, el que los confiesa, ¿a quién? ¿Al Padre? No, a Dios. Al Dios tienes que confesárselo. Dice, mas el que los confiesa y se aparta del pecado, de lo que estaba haciendo. Dice que alcanzará misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios bueno. Él quiere que nosotros confiésemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Él es misericordioso y Él es bueno. Aquí vemos bien claramente, hermanos, cuando uno verdaderamente le teme a Dios y hace algo que no es debido, rápidamente confiesa eso a su Padre Celestial, ¿verdad? Vemos en el Salmo 51 cuando David pecó porque cometió adulterio con una mujer casada que se llamaba Betseba. Él cometió pecado con ella. Ella era la esposa de Urías, un trabajador que trabajaba como guerrero en el ejército de David. Y está en el Salmo 51. Vemos cómo David tuvo relaciones con Betsabe, y vino a él el profeta Natán para decirle lo que él había hecho, que había cometido adulterio. Y no nada más cometió adulterio, sino que también mandó matar a Urías, el esposo de Betsabe, porque ella quedó embarazada de David. Para que no supiera, lo que hizo fue ponerlo enfrente de la batalla para que muriera Urías, el esposo de Betsabe, así poder tener él a la mujer de Urías. Fíjense en lo que dice en el Salmo 50 cuando el profeta Natán va y le dice lo que pasó. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ya cuando él está confesando aquí, vea, el pecado de lo que había hecho, dice, aquí se está arrepintiendo y está confesando su pecado a Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como David sabía bien que si hacía algún pecado, él podía ir y confesárselo a Dios en arrepentimiento, pidiendo purificación y perdón de pecados, confesando su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades.
Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque Dios nos limpia de nuestros pecados, hermanos, cuando se lo pedimos verdaderamente con sinceridad de nuestro corazón. Tiene que ser un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza, no lo desecha. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. David estaba reconociendo su pecado. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Estaba siempre delante de David, y así estuvo casi por un año con ese pecado, y no lo confesaba hasta que no llegó Natán y le dice, contra ti solo he pecado, porque cuando nosotros pecamos contra Dios, hermano. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios quiere la verdad, Él no quiere que mientamos. Él quiere que nosotros amemos la verdad, que es la palabra de Dios. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense en cómo le estaba pidiendo David. Estaba muy humillado ahí en esos momentos, porque David era una persona humilde y misericordiosa. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjense en cómo los huesos se abatieron cuando él pecó. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Luego en el 10 del Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y así debemos nosotros de decirle a Dios, Señor, crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que le tenemos que decir a Dios. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque se contrita el Espíritu Santo cuando pecamos y no confesamos a Dios el pecado. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. So vemos cómo el gozo se fue de su salvación, se fue por el pecado. El pecado hace que la persona se le vaya el gozo, se le vaya la paz, y espíritu noble me sustente. Entonces, dice en el 13, Salmo 51:13, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. David estaba dispuesto a dar sacrificios, pero él quería un corazón contrito y humillado, y es lo mismo que él quiere con nosotros, un corazón verdaderamente arrepentido, que verdaderamente vaya ante él, al trono de la gracia, y pedir misericordia, porque es lo que dice la palabra. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que estaba haciendo ahí David. Él estaba acercándose al trono de la gracia, confesando su pecado, porque estaba arrepentido verdaderamente. Y la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza, hermanos. Por eso, si tú has pecado, hermano, hermana, confiésaselo a Dios. Dios es bueno y misericordioso. Fíjense lo que dice, los sacrificios, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué es? Es un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sabía David que Dios no rechaza, no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no te va a rechazar si has cometido pecado. Tú confiésaselo a Dios y Él te va a perdonar, porque la palabra dice que si nosotros hemos cometido un pecado, confiésemoselo a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de acuerdo a 1 de Juan 1:9. Dice en el 18 del Salmo 51:18, dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Hemos visto aquí cómo David, arrepentido, le pide a Dios perdón por sus pecados, por lo que había hecho, por haber cometido adulterio, haber mentido, haber mandado matar a Urías, el esposo de Betsaba. Eso vemos aquí claramente, hermanos. Vamos también al hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15. Vemos aquí en esta historia del hijo pródigo cómo él le pidió la herencia a su padre natural, a su padre de carne. Fíjense lo que dice aquí bien claro, dice es una parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. O sea, el padre, ¿verdad?, le repartió los bienes a los 2 hijos, al hijo menor y al mayor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes. Fíjense, desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente, o sea, en borracheras, con mujeres impías, en todo eso, en fornicación y en todo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí al hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo, fíjense cómo volvió en sí después de que había gastado todo el dinero. Se acordó de su padre, de lo que había hecho. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Fíjense en cómo arrepentido va a su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí ya estaba confesándole a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y así es Dios es movido a misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él es justo y fiel y perdona nuestros pecados cuando se lo confesamos a Él y nos apartamos del mal. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y eso es lo que hace Dios. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sabemos que verdaderamente estaba arrepentido. Ya no se creía él ser digno de ser llamado hijo. Y así pasa con nosotros cuando nosotros pecamos en contra de Dios. No nos sentimos dignos de ser su hijo, de ser hijo de nuestro Padre Celestial. Dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y es lo que pasa con Dios. Él sabe que a veces nosotros nos vamos a descarriar, nos vamos a perder en el mundo, pero Él está ahí listo, con los brazos abiertos, esperando que nos arrepientamos, esperando que le pidamos perdón a Él. Dice la palabra en el 32, mas era necesario hacer fiesta. El hijo mayor se enojó porque el padre lo recibió con danza, con música. Mató al mejor becerro gordo y comieron, o sea, hizo una fiesta, y el hijo mayor no estaba contento con eso. Dice, pero cuando vino tu hijo, aquí le dice más, dice, entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase al hijo mayor. Mas él, o sea, el hijo mayor, respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. O sea, traía coraje por lo que había hecho su hermano menor. Dice, él entonces le dijo, o sea, el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Y es lo mismo que dice Dios cuando uno está siendo fiel a Dios. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense cómo nuestro Padre, aquí en esta parábola del Hijo Pródigo, cómo nuestro Padre, ¿verdad?, celestial, tipificando a Dios, cómo Él se regocija porque nosotros hemos regresado a sus brazos, porque nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados, y así es Dios. Así como estamos viendo esta parábola del Hijo Pródigo, vemos aquí claramente, hermano, debemos de acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios. Hay que arrepentirnos, hermanos, porque acuérdense que dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará en nada, no le va a ir bien en nada, le va a ir mal en todo lo que haga. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia, Dios. Dios quiere que nosotros alcancemos misericordia. Fíjense, también está una historia en el libro de los Hechos, capítulo 5, sobre Ananías y Zafira, cómo ellos pecaron, pero ellos no le pidieron perdón a Dios. Y vemos lo que les pasó, las consecuencias por no haber pedido perdón a Dios y por no haberse arrepentido. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, está en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, que era la esposa de Ananías, su mujer, dicen que vendió una heredad, o sea, un terreno, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, en otras palabras, no dieron todo lo que ellos habían prometido que iban a dar. En ellos estaba darlo todo, no, pero ellos le habían prometido a Pedro que le iban a dar todo el dinero de la venta del terreno, pero no lo cumplieron, mintieron. Dice, pero sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense cómo lleno del Espíritu Santo, Pedro supo lo que había hecho Ananías, porque cuando la persona está lleno del Espíritu Santo, pues se da cuenta de lo que las otras personas hacen. Dice, y le dijo Pedro, vea, uno de los apóstoles, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor, dice, sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ahí vemos claramente lo que le pasó a Ananías. Dice que pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, estaba de acuerdo con su esposo Ananías, era Zafira. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Dice que en ese instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vemos cómo ellos debieron de haberse arrepentido y haber reconocido, vea, que habían hecho ese mal y haberle pedido perdón a Dios. Tal vez Él los hubiera salvado, Dios, vea, por haberlo confesado. Vemos claramente, también vemos en el Salmo 66, 18 lo que dice la palabra. En el Salmo 66, 18, Salmo 66, 18 dice la palabra. Vamos a leerle este Salmos. Dice la palabra, si en mi corazón, o sea, si en el corazón de uno, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si hubiera pecado en mí, dice, el Señor no me habría escuchado. Dios no escucha, hermanos, cuando hay pecado en nosotros. Por eso antes de tú orarle a Dios, antes de pedirle cualquier cosa, tú primero confiesas si hay pecado en ti. Confiésaselo primero a Dios, porque si no, Dios no va a escuchar tu oración. Y eso es lo que pasa a veces, que la gente ora y Dios no escucha la oración. ¿Por qué? Porque no ha confesado cualquier pecado que hay en él. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad
el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón limpio, él tenía un corazón arrepentido, y si tenía pecado, probablemente lo confesó. Por eso dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vemos claramente cómo él invocó a Dios, pero ya después de haber confesado cualquier pecado que haya habido en su vida. Y así es como nosotros los cristianos debemos de hacer, hermanos. Si hay algún pecado, lo primero que tenemos que hacer es confesárselo, porque es lo que dice la palabra, hermanos. En primera de Juan lo vimos claramente, y fíjense lo que dice en primera de Juan 2. También hay una escritura muy clara ahí que dice: hijitos míos, no pequéis, mas si pecáis, dice, abogado tenemos para con nuestro Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense lo que dice, porque Cristo es nuestro abogado, hermanos. Él es el que intercede por nosotros, por nuestros pecados, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque no debemos de estar pecando. Tenemos al Espíritu Santo que nos da el poder para vencer el pecado, para vencer la tentación. Cuando tenemos al Espíritu Santo, nos llenamos de la palabra y oramos y adoramos a Dios. Tenemos ese poder por medio del Espíritu Santo para no pecar, pero tenemos que llenarnos todos los días de la palabra de Dios y orar sin cesar, dice la palabra. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Piensen, tenemos a Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado intercesor. Él es el que aboga por nosotros. Tenemos con Él. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el que aplaca la ira a Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sabemos claramente que Jesús nos perdona. Dios nos perdona por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. La palabra lo dice bien claro. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Porque vamos a pecar, dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te creas del enemigo, no te creas del diablo que te diga que si tú pecas ya no vas a ser perdonado. Sí eres perdonado, siempre y cuando lo confiesas con un corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desecha, no lo rechaza, hermanos. Él no nos rechaza cuando verdaderamente tenemos un corazón arrepentido y somos sinceros con Dios. Bueno, pues este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes a las 7 en este mismo canal, el canal de la bendición 21.5. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano Luis Gómez. Hasta la próxima. Bendiciones.